simpatía, digamos así. Yo escucho tu discurso y te he escuchado otras veces y veo esa intención de señalar una actitud de moderación. Alguna vez has dicho constituirse en una referencia espiritual. Ahora, me cuesta mucho conciliar ese discurso con tu práctica política, porque más allá de todo lo que hemos discutido, si hay algo con lo que no tiene que ver el cacerolazo del 13 de septiembre es con la moderación. ¿Por qué no tiene que ver con la moderación? Tiene que ver porque es una manifestación de manera autoconvocada y espontánea, exasperada, de cuestionamiento violento. Puntuales que voy a condenar sin banderías políticas que no capitalizó nadie, porque no se lo llevó nadie, eso de la gente. Entonces lo que te digo es cuando la gente se moviliza y sale y se queja por la lista de temas que ahora están inclusive en nuestra lista de conversación. La gente habla del INDEC, que la inflación vos y yo compartimos es el impuesto más regresivo, habla de que se siente engañada o no considerada, que yo vuelvo a insistirte que tiene que ver con un malestar que más está orientado en lo socioeconómico que necesariamente en el tema de los principios. Yo te digo particularmente que he movilizado, me encontré en la calle muchísimas veces más solo que acompañado, inclusive por el tema sobre el cual también hay un estereotipo que sobre el principio del tema de la seguridad. No te olvides que yo vengo pagando la hipoteca por salir a la calle para reclamar seguridad, algo que durante 7 años fue una sensación, porque hace poco que tenemos un ministerio, y sin embargo hoy es una de las agendas que más la gente reclama. A ver, dejamos terminar la idea de Josami. No, me parece que deberíamos tratar de encontrar un eje para poder discutir, para que esto fuera más productivo, ¿no? Y yo insisto, a mí me parece que, en primer lugar, no puedo entender que la marcha del día 13, ni la participación de los dirigentes políticos que fueron, que representan un sector, yo no diría marginal, pero un sector de la centro-derecha argentina, siendo generoso, por no decir derecha, digamos de la centro-derecha argentina, generoso, que ese acto pueda ser un acto que contribuya que te pida que digas de algún modo a la concordia, al diálogo político. Me parece que no. Pero por otro lado, yo creo que ninguno de nosotros dos es simplemente un crítico. Nosotros dos tenemos una identificación política. Yo apoyo a este gobierno, y vos sos legislador de la oposición y del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, no solo de la oposición. Entonces, cuando yo digo, bueno, caracterizo esto como la centro-derecha, no estoy pensando solamente en el acto del otro día, estoy pensando en el gobierno de Mauricio Macri. Y por eso digo que a veces hay entre el discurso y la práctica cierta contradicción. Porque voy a contarte una sensación mía que empieza con un elogio. Vos presentaste un proyecto, sí, seguramente no termina con un elogio, pero vos presentaste un proyecto en la legislatura de homenaje a la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Y a mí me pareció un excelente proyecto, porque yo fui constituyente de la ciudad, me parece que la Constitución es una Constitución muy avanzada, que no se ha reivindicado lo suficiente, me parece importantísimo ese proyecto. Ahora, además de ser el autor de ese proyecto, vos sos legislador de un partido gobernante en la ciudad que ha desconocido a la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y que gobierna con una orientación que es exactamente la contraria de la que estaba planteada en la Constitución. Entonces, yendo un poco a lo que creo que es el núcleo de nuestra discusión, acá nosotros representamos dos modelos de país distintos. No es que estamos discutiendo simplemente por alguna medida concreta que tomó el gobierno. Y esos dos proyectos de país hoy se reflejan bastante adecuadamente en el gobierno nacional por un lado y el gobierno de la ciudad por el otro. Entonces, yo diría, no discutamos solamente que la gente cuestiona por algunos aspectos el gobierno nacional. Veamos también si el gobierno que está haciendo Mauricio Macri, al que vos representás, tiene... Yo represento a los vecinos de Buenos Aires. Bueno, por supuesto. Lo pero que hago formo parte... No, digo, por ahí se va a enojar Macri. No, lo digo bien. No, esta aclaración solo puede llevar a que se enoje Macri, porque yo ya sé que los legisladores los eligen los vecinos pero te digo, Aires, en el orden, al revés, todo lo contrario. Primero, no entiendo ni acepto la idea de que plantees que el gobierno de Macri o el PRO no gobierna con la Constitución de la ciudad. Y te puedo dar ejemplos. Sí, pero déjame también
que empiezo por un elogio y no voy a terminar en el mismo lugar, que si hay algo que está claro desde la diferencia de los modelos de países que nosotros visualizamos, es que yo pondero muchas medidas que el gobierno nacional realizó, pero fuera del orden republicano de la Constitución. Decreto de necesidad de urgencia, uso discrecional de las cajas, aplicaciones de medidas totalmente progresistas que estamos todos de acuerdo y no hace falta ni plantear que fue Elisa Carrió una de las primeras que la promovía, pero la asignación universal me parece una medida ejemplar, pero debiera ser del presupuesto nacional y recursos que no estén tomados de los ahorros de los abuelos. Ese tipo de medidas y situaciones donde no hay respeto, desde mi punto de vista, ni siquiera por la división de los poderes, y no porque haya un abolicionismo, ni mucho menos hablar de una dictadura, porque me parece que justamente en ese punto de la moderación tenemos que tener la discusión, donde el Congreso de la Nación, vos me hablas de la Constitución de la Ciudad, no toma ninguna iniciativa que no venga del Ejecutivo, y además todos sabemos, hablando del modelo de país, que el destino de la Argentina depende hoy de una sola persona. Cosa que es muy preocupante, no porque estén todas las medidas mal tomadas, sino porque la labilidad del sistema hace que el humor del país y de la gente se va viendo deteriorado cuando ve que el sistema, en lugar de contenerlo, cada vez se hace más personalista y dependiente de una sola persona que además se la quiere proclamar eterna. Establece que el Poder Ejecutivo está desempeñado por la Presidenta de la Nación. Sí, pero eso yo no lo discutí. No, pero eso vos decís, está gobernado por una sola persona. No, pero hay gabinetes, hay equipos, hay discusiones, hay ideas de otros. Hay legisladores, no hay solamente temperamento, elegidos por el voto popular. ¿No es cierto? Hay una Corte Suprema que después de años de vergüenza fue modificada, instaurando un procedimiento democrático y transparente para su designación. Entonces, no vivimos en esa situación excepcional que ustedes quieren plantear. Vivimos en un Estado democrático que además está impulsando un proceso de transformación, y ese proceso de transformación provoca la reacción, la molestia de muchos intereses. Mirá, entonces, vivimos en un... intereses no, me parece que hay una visión diferente de lo que dice la ley. De conflicto. Y lo que nosotros queremos, por lo menos lo que yo planteo, es que ese conflicto sea encauzado democráticamente. A mí me gusta también esa idea porque me parece que en Latinoamérica en general se debate entre estas dos figuras. Democracias que devienen después en la desarticulación de las repúblicas como poderes independientes que se transforman en demagogias populistas, de democracias republicanas federales, que es lo que dice nuestra Constitución, de nosotros somos democráticos porque votamos, porque hay un pueblo que va a sostener el espíritu democrático que no es menor y me parece muy válido, porque todo lo que nosotros podemos discutir no cambia el eje de lo que este pueblo ha amortizado con dolor y con sangre, pero ahora con la bendición que ahí no está el plano de la discusión. El plano de la discusión está una vez que vos sos legalmente elegido por la primer minoría, porque también conviene recordar que no hay más mayorías, hay primer minoría, eso es bueno como... Cuando se saca el 54% es algo más que la primer minoría. Sí, del 70% que votó. Lo que te quiero decir es que independientemente de eso, que sea una mayoría o minoría como vos quieras, no te da la legitimidad de tomar el poder para usarlo como un dueño. Porque además tenés que respetar la división de los poderes, que en este caso yo te digo, por la mayoría automática que hay, que no había en el 2009, ¿sí? Hoy se vota por obediencia debida, cosa que es un problema para los propios legisladores del espacio. El poder ¿Y por qué judicial... no pasa eso en la Ciudad de Buenos Aires, donde el macrismo... Y porque no hay mayoría automática. No hay mayoría automática. No, bueno, perdóname. Casi siempre la tienen. Salvo cuando adoptan resoluciones tan caprichosas como la de la semana pasada, que llegó a que toda la oposición se juntara para derrotarlos. Y derrotarlos por un voto. Es decir, el macrismo tiene un control casi absoluto sobre la legislatura. Y a nadie se le ocurre que eso sea antidemocrático. Si sacaron esa cantidad de legisladores, tienen derecho a yo no me refiero a votar. Vuelvo a insistirte, que no es lo democrático lo que estoy discutiendo, estoy hablando de lo republicano. La división de los tres poderes. Yo creo que en la Argentina que hoy estamos, me preguntás sobre la visión del país, no hay verdadera división de los tres poderes. Es formal y no real. Y más allá de la excepción que yo acepto contigo que la Corte Suprema es ejemplar en estos términos,
no todos los temas de la justicia son independientes. Ahora, a mí me parece, más ustedes lo presentaron recién en el informe para una visión, yo podría traerte otros temas de otras visiones que me parece que son preocupantes, que realmente no tengo la intención de ir a lo que ya pasó como anécdota, sino una discusión de fondo me parece importante. ¿Te puedo preguntar? Y lo federal, háblame del país federal. ¿Cuándo hubo división de poderes en la Argentina? Porque sí entendemos de qué estamos hablando. No, por eso, justamente. ¿Cuándo hubo una situación institucional más democrática que la que tenemos hoy en la Argentina? En todos los gobiernos democráticos que votamos de retorno con Alfonsín. En el gobierno de la Rúa, que se fue matando 36 personas. No, pará. En el gobierno de Menem. No se fue matando a nadie. En el gobierno de Menem. Perdóname, lo de la Rúa. No, lo de Menem no hablemos porque con todo lo que hoy. Complicidad de la Corte Suprema. Mirá, yo no quiero sacar el veraz de los funcionarios del gobierno nacional respecto a su participación en la década de Menem, porque es justamente las cosas que no tenemos que hacer. A mí me parece que nosotros tenemos que ir para adelante con lo que ganó, pero tampoco corresponde que le digas a De la Rúa que mató 36 personas. No, De la Rúa era el presidente que ordenó la represión que terminó con esa Pero disculpame una cosa, yo no quiero entrar ni siquiera a contar los muertos, porque empezamos a contar muertos, vamos a terminar discutiendo algo que me parece que tenemos que hacernos cargo del pasado, todos, porque te diría más, me parece un muy buen ejemplo que vos planteás. Pensá que hace 10 años nosotros como argentinos nos llevamos puesto un presidente que habíamos elegido. Sí. Lo dijimos entre todos. Y la propia corporación política que implosionó. Vos pensás que la gente se fue, no hablo ahora del 13 de septiembre, yo te hablo del 2001. ¿Vos pensás que De la Rúa se fue porque batían cacerolas en la Plaza de Mayo? ¿O fue la corporación política la que se llevó puesta el sistema? Ahora, cuando la corporación política se llevó puesta el sistema, llamaron a la sociedad civil, llamaron a todos para restituirlo, y ahora nosotros no somos ni siquiera responsables ni respetuosos de lo que nos hicimos los argentinos. Entonces creo que en este punto, te dejo hablar porque parece que estoy hablando demasiado yo, en este punto me parece que lo que tenemos que hacer es hacernos cargo todos de todo, porque si cada uno se quiere hacer parte de su partido, y vuelvo a insistirte, yo estoy orgulloso de ser parte del PRO. En este sentido puedo reconocer errores, que los voy a reconocer, pero no significa para mí, que nosotros no podamos discutir políticamente ideas y visiones diferentes y no estar todo el tiempo denostando o combatiendo entre personas. Porque lo importante acá son las ideas, no las personas. Sí, pero lo que nos separa a nosotros son las ideas. Son las ideas. A eso me gustó, ¿cierto? porque sería muy bueno que discutamos ideas y no personas. No me hables de Macri, Mauricio, sino lo que el pie... No, las ideas en la política se expresan a través de personas. Entonces, cuando yo comparo a Cristina Kirchner y a Macri, no estoy diciendo simplemente que me resulta más simpática una presidenta talentosa que un dirigente que parece desganado respecto a la política, ¿no? Bueno, no estoy diciendo eso solamente. No, estoy de paso lo estás diciendo, pero yo me voy a abstener de darle atributos personales a cualquiera de ellos. No, pero es que... Y te voy a decir que Mauricio Macri es desarrollista, lo primero es y garantista de los derechos individuales. Francamente, disparatado. No, disparatado no, lo que tenemos que discutir, para eso venimos. Disparatado yo te recuerdo que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en 1996, impuso un orden jurídico participativo en el cual, por ejemplo, se establecía la creación de las comunas, que esas comunas llevó mucho tiempo, lo cual quiere decir que no fue solamente responsabilidad de Macri, sino también de otros gobiernos, finalmente convocarlas, tiene además que el mérito de implementarlas. Y que Macri impulsó una ley prácticamente al día siguiente de llamar elección de comunas, por el cual le quitó prácticamente todas las funciones. No son todas las funciones, es gradual, es progresivo. La mayoría. Tengo que hacer un corte, seguimos con Macri después del corte. ¿Cómo no?